Bien. Este, ¿Hasta ahorita alguna duda acerca de las prácticas? Recuerden, las prácticas las tienen que entregar este viernes a las 8 de la mañana y el examen es a las 10 de la mañana. Sí, de hecho ya los abrí, ya abrí las opciones, ya pueden entregar las prácticas y les digo, los exámenes, el examen va a ser el viernes. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Hasta ahí? Ah, No, no supongo, tengo ninguna. supongo que no, ¿verdad? Bueno, obviamente todavía tienen estos días para en caso de que tengan dudas, pues con todo gusto. Ok, entonces, empezamos la siguiente unidad. Ok, repasando rápidamente, ya estaba aquí. Ok, bien, manual, el manual de asignatura, pero ese no es lo que yo quería. Ok, bien. Aclarando de que hay un error en el programa, según yo. Digo, porque está el programa oficial. Dejen ver si esta es la versión oficial. Entonces, la de mayo de 2016. Bueno, hay una pequeña variación en el programa oficial y este, el programa con que tenemos la planeación, teoría de grafos. Sí, este es el programa oficial. Ok. En el programa oficial en el que viene de 2016, TEC Nacional de México, este, se supone que la primera unidad vimos sistemas numéricos, ¿sí? Vimos lo que es los sistemas numéricos, el binario, el octal, el hexadecimal, conversiones, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y que bueno, eso se aplican en muchísimas cosas, ¿no? Bueno, eso se las comenté, no lo vimos propiamente, pero realmente se aplican en montonal de cosas. Un detalle importante de la primera unidad es de que van a verlo de nuevo en otras, ya se los he explicado. Y bueno, ahí lo importante, las competencias que esperábamos que hubieran logrado son comprender y aplicar las conversiones en los diferentes sistemas de numeración. Se les enseñó los algoritmos generales, identificar en diferentes fuentes el concepto de sistema numérico. Bueno, y de hecho, sí, las diversas fuentes fue los tutoriales, que no, ya me acordé, no les he puesto las ligas de los tutoriales para la unidad número 4. Al ratito en la tarde ya debe de estar. Este, los libros, los manuales y las clases son las diferentes fuentes de las cuales se les educa sobre los sistemas numéricos. La unidad número 2, este, vimos lo que eran los conjuntos. Sí. Los conjuntos, ¿alguien de ustedes me puede decir para qué sirven los conjuntos o en qué se usan los conjuntos? ¿O nada más es algo matemático que no tiene ninguna utilidad? No, sí se usa así, por ejemplo, un conjunto de ropa. Exacto, un conjunto de ropa, un conjunto de alumnos, un conjunto de amigos, ¿sí? Un conjunto dirían, para un buen fin, un conjunto de cervezas con los amigos, son conjuntos, ¿ok? Y no nada más en conjuntos, ¿no? O sea, también se utilizan, por ejemplo, en las, bueno, se utilizan para muchísimas cosas. Entonces, hay que, ahora, el concepto de relaciones, ¿en qué se utiliza? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué sirve el concepto de relaciones? ¿En qué lo pueden ver?
¿En qué pueden ver el concepto de relaciones? De que las relaciones son simétricas, las relaciones son transitivas, reflexivas, las relaciones de producto cartesiano. Ah, ¿Para por qué ejemplo, lo de sirven? que, por ejemplo, Juan es mi amigo y por lo tanto yo soy amigo de Juan. Exacto, o sea, todas esas relaciones son importantes. De hecho, siempre yo he dicho que un 80% de mis trabajos, el 80% de mis trabajos han sido por alguien que conozco. O sea, un antiguo maestro, un antiguo amigo es el que me recomienda o no me recomienda, pero por lo menos me informa de un trabajo y pues ahí voy, ¿no? Entonces, el, el ¿cómo se llama? El que tengas buenas relaciones sirve de mucho, ¿no? Este, entonces, eso es importante. Ok. Luego, este, eso fue la tercera unidad. La cuarta unidad, la lógica matemática. ¿Ustedes creen que sirve la lógica matemática? A ver, ¿nadie cree en la lógica matemática? Lo que es una tautología, una equivalencia lógica, una Pues sí, demostración. bueno, sería para comprobar todos los problemas que se presenten en la vida cotidiana, por así decirlo, porque es lo más, bueno, es lo que más está acertado. No sé si ustedes qué tanto lean, pero hace poco salió en los medios de comunicación, salió una frase que es para revisarse con lógica matemática. La frase dice, no es falso, pero tampoco es verdad. ¿Alguien me puede decir cómo lo podemos evaluar con lógica matemática? ¿Creen que es correcto lo que dijo? A ver, compañeros, ¿cómo evalúan esa frase? No es falso, pero tampoco es verdad. ¿Tiene Como una lógica o...? contradicción. Exacto, es una contradicción, por no llamarle estupidez. Y lo peor del caso es una persona que se autodenomina la persona encargada de revisar las mentiras. ¿Y qué es lo que hace ella? Una contradicción. Por definición, una mentira sería una contradicción, ¿no? Exacto, es una contradicción, porque dices, o es verdad o es mentira, no puede ser que no sea ninguna de las dos. Lo correcto en un momento dado y lo bien dicho sería, esta parte es cierta y esta parte no es cierta. Punto, que es diferente. ¿Sí? Pero precisamente lo interesante en esto, ¿por qué les va a servir mucho la unidad 3? Les va a servir mucho porque tienen que desarrollar una mente de programador. Algunos de ustedes van a vender su imagen, pero lo principal, van a vender su lógica. En francés no se dice software, en francés se dice de logique, es decir, la lógica, ¿sale? Lo que van a vender es su lógica. Entonces, obviamente, obviamente la persona que dijo eso, y peor, porque creo que es de comunicación, o sea, tiene estudios en ciencias sociales, García Vilchis, que ya es una botana, ¿no? Por las tonterías que dice, pero bueno, exacto, dijeron ahorita, es una contradicción, y tienen toda la razón, es una contradicción, es algo que siempre va a ser falso. Entonces, por lo tanto, este, ustedes tienen que evitar todo ese tipo de cosas, o sea, las contradicciones, e incluso las tautologías, ¿eh? Las tautologías sirven para demostrar cosas, eso es bueno. Incluso las contradicciones también sirven para demostrar que algo no es cierto. Pero recuerden que lo que van a vender es su lógica. Su lógica la tienen que pulir, la tienen que, wow.
A ver, ya antes de continuar y eso, porque siempre soy muy metiche en ese sentido. ¿Cuántos de ustedes les gustan la literatura o las películas o relacionada con detectives o con espionaje? Alza la mano. ¿Cuántos de ustedes? Una, Geraldine. Nada más Geraldine. ¿No les gustan las películas de misterio? Misterio, no de terror, ¿eh? No las famosas gore, slash y todo eso. No, no, no. O sea, películas donde tienes que pensarle para saber cuál es el final. Dos. Pues es muy poco. Digo, estamos hablando que somos 16, solamente un octavo, un punto 20, no, un punto 12, un 12%, casi el 13% solamente. A los demás les recomiendo mucho eso. ¿Por qué razón? Porque eso te ayuda mucho a desarrollar el cerebro. Tres. Si a mí me encanta el espionaje, tengo una colección de novelas de espionaje, yo creo que cerca de las 100 novelas de espionaje, y aparte tengo muchas más en digital. Este, Gracias, pueden bajar la mano, gracias. Pero sí les recomiendo mucho el desarrollar tu lógica, el que digas, normalmente todas las policíacas no todas, pero las policíacas deberían de ser buenas en el sentido de lograr una razón de lógica. O sea, aunque buenas hay muy pocas. Lo malo cuando ya lo haces más formalmente, o sea, que te dedicas a la lógica, es de que muchas películas se vuelven muy malas, ¿no? O sea, porque dices, el asesino es fulano, y lo mató por esto y por esto. O peor, ni siquiera te dicen por qué lo mató, nada más que lo mató, así como que, ay, pero tiene que decirte por qué. De hecho, de los mejores que pueden encontrar, mejores autores son, en ese sentido, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Esta Agatha Christie también es muy buena. En actores clásicos, en autores no clásicos, pero que también es muy bueno en ese sentido del que encuentres el final y que encuentres el motivo o sea, un sentido lógico. El Thomas Harris de la serie del Silencio de los Inocentes, muy bueno, muy, muy bueno, porque te da el motivo, o sea, no nada más es, de hecho, cualquier cosa tú puedes encontrarle el motivo y puedes autodenominar, o sea, pongamos ustedes analícense a sí mismos y digan, a ver, voy bien, ¿por qué voy bien? Pues por esto y por esto. Ok, ya justificas. ¿Por qué voy mal? Pues por esto, por esto y por esto. Entonces, si eres lo suficientemente bueno, sobre todo para poder realizar programas y demás, tendrías que tener esa capacidad de poderte autoevaluar. Yo me evalúo mucho, ¿no? Cuarta unidad, álgebra booleana. ¿Qué teníamos que ver? Teoremas, optimización, aplicación de la álgebra booleana, que se aplica en circuitos, mini maxitan, representación de expresiones booleanas con circuitos lógicos. Eso es lo que vimos en la cuarta unidad. ¿Para qué creen que sirve el álgebra booleana y lo que son los circuitos lógicos? ¿Para qué sirve? Recuerden que todo tiene que tener una utilidad. ¿Para qué sirve? A ver, díganme, ¿para qué creen que les va a servir algún día? ¿Nadie tiene idea? ¿Nunca han abierto un dispositivo electrónico? ¿Nunca han visto una tableta? Así el integrado, Sí, o sea, donde ves las pistas y donde ves las resistencias. Digo, yo no soy electrónico, aclarando. Yo no soy ingeniero electrónico, pero sí las veo, o sea, sí he abierto incluso hasta los celulares, ¿no? Bueno, nada más así y vas viendo dónde tienen los integrados y todo eso, ¿no? Entonces, ¿sabes que esos circuitos están hechos? O sea, dentro de ellos hay interruptores que forman compuertas lógicas y que están conectados, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen si se fijan, y es la parte divertida de esto, lo que hacen ellos son implementar esta lógica, esto que vemos de lógica, lo implementan.
lo que son las conjunciones, las disyunciones, las implicaciones, las comparaciones, todo eso se hace con compuertas. Entonces, por eso decimos que una computadora tiene lógica. Y de hecho, este, el, por eso la unidad central de proceso, el CPU y todos los demás, LPUs y demás, pues tienen que ver con eso. Quinta unidad. La quinta unidad y la sexta unidad se refieren al mismo tema. Nada más que por su importancia está dividido en dos partes. Parte número 1, lo que es la teoría de grafos, y parte número 2, que es la teoría de árboles y redes. Pero los árboles y redes también son grafos. Entonces vamos a empezar con las definiciones básicas de grafos y luego empezar eso nos va a servir para la sexta unidad. Por eso la sexta unidad no es tan complicada. Bueno, puede ser un poquito complicado esto, pero lamentablemente lo ven hasta que les vamos a explicar qué van a ver aquí. Elementos, características, definiciones y componentes de los grafos. Tipos de grafos. Cómo se representan en la computadora, porque una cosa es cómo los ves, cómo los dibujas y cómo los pasas en una computadora. Y por último, los algoritmos de recorrido. Cómo se busca. Alguna vez leí a un autor muy prestigiado de la computación, de las ciencias computacionales. Recuerden que esto tiene que ver con la ciencia y con lo que nos da soporte como ingenieros. O sea, si tú dices, ay, pues es que sé programar, ok, pero detrás de esa programación, detrás de eso hay ciencia. No, pues es como me va saliendo, o es por pura intuición. No, pues entonces, no, aunque tengas título de ingeniero, pues bueno. O sea, realmente lo que te da el soporte teórico es eso, la ciencia, lo que está detrás de. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es lo que buscamos aquí? ¿Qué competencias? Bueno, esto está en el programa y está en el material, digo, tienen que leerlo. Competencias a ver, aquí está. La competencia de álgebra booleana, teoría de grafos. Primero, aplica los conceptos básicos de grafos para resolver problemas afines al área computacional relacionadas con recorrido, búsqueda y ordenamiento de grafos. Les decía, un un científico de las ciencias de la computación, un matemático, decía, bueno, una vez leía, que la computación la puedes resumir en tres grandes partes. Una, guardar. Guardar en disco, ¿cómo guardar? O sea, no, tiene su gracia. Como ahorita decía Oliver, un grupo de ropa, pero ¿cómo guardas tu ropa? ¿Cómo la organizas? Porque es importante organizarla pues, para encontrarla, ¿no? O sea, imaginemos, ahorita ya viene el invierno. Ay, ¿dónde tengo las bufandas? ¿Dónde tengo los guantes? ¿Dónde tengo la camisa térmica? ¿Sí? Y al revés, cuando lleguemos a primavera, ¿dónde están los shorts? ¿Dónde está el traje de baño? Por ejemplo, ahorita ya viene la Navidad. ¿Dónde están los adornos de Navidad? Todo eso. ¿Qué tienes que tener capacidades de abstracción, análisis y síntesis? Aplicar los conocimientos en la práctica, conocimientos sobre el área de estudio, capacidad de comunicación y bueno, todas estas habilidades que se fijan son muchos. Hay una anécdota curiosa que por ejemplo, yo hace muchos años, estamos hablando como del 88, recuerdo que en una materia, no es el cual, le pregunté a mi profesor, ¿no? Oiga, ¿y para qué sirven los grafos o cómo se hacen? Y me dice, no tiene caso, no sirven para nada, no te van a... Claro que ya después me di cuenta que no sabía, ¿no? Pero una cosa es más correcto decir no sé, a que digas, eso no sirve, ¿no? No, normalmente no sabemos, pero bueno. En realidad los grafos los hemos aprendido desde niños. Bueno, este es el concepto de lo que vamos a ver en esta unidad, ¿sí?
Los grafos los hemos visto desde niños, o sea, no es algo, ¿cómo se llama? No es algo ajeno, no es algo que, que vamos que les voy a, bueno, alguien me decía, creo que ustedes me decían, de que es como la primera unidad. La primera unidad cuando vimos el concepto de números, de suma, resta, multiplicación, división. En realidad yo no les enseñé, bueno, bueno, lo que vimos no era propiamente algo nuevo. O sea, el concepto de suma yo no te lo enseñé, el concepto de multiplicación yo no te lo enseñé. Quizás lo que vimos diferente y lo que nos hizo diferentes son un, el entender el concepto de base, el concepto de sistema de numeración generalizado, ¿sí? Porque el concepto de sistema de numeración ustedes ya lo habían visto. Lo vieron cuando les enseñaron el sistema decimal. La historia de los sistemas numéricos también ya la habían visto en secundaria, creo. Cuando les dicen los aztecas contaban así, los romanos contaban así. De hecho, para enseñarte el sistema de numeración romano, te enseñan un sistema, o sea, te enseñan un sistema numérico. Eso ya te lo habían enseñado. Lo mismo acá. Los grafos, creo que todo el mundo ha visto los mapas, es un grafo. Las líneas del metro es un grafo. Las, los organigramas. Si yo me voy y entro en nuestro querido tecnológico y entramos al TEC y del inicio, a ver, vamos, el organigrama, a ver, vamos a ver el organigrama. Esto, compañeros, es un grafo. Y la doctora Esperanza, la directora, el maestro Octavio, la química Ángela Rebeca, mi antigua jefa, la maestra Dubelsa, ¿sí? Acá abajo está la jefa de sistemas. ¿Por qué anda? Está Betty. Aquí está Betty. El jefe de mi jefe, el departamento de ciencias básicas. Esto es un grafo, ¿sí? Entonces, grafos ya los hemos visto también, ¿eh? Muchas veces hemos visto grafos. Entonces, ¿pero qué es? Formalmente, ¿sí? Introducción. El primer trabajo de grafos fue en alrededor del siglo XVIII. Sí, fue alrededor del siglo XVIII. Y le encargaron a Euler, que es un suizo, que estaba en ese entonces en Rusia. Bueno, no es cierto, no estaba en Rusia. Esta es una ciudad que en ese momento estaba en Prusia, que es el origen de la actual Alemania, y que perdió en esta ciudad, la perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en parte de Rusia. Bueno, entonces a Euler le dicen, a ver, tienes una ciudad que tiene un río así, que genera dos islas en medio. Las islas son la zona A y la zona D. Entonces la pregunta que se le hizo a Euler fue, ¿es posible recorrer los 7 puentes? O sea, este puente aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, acá, bueno, no sé, la verdad es un trabajo complicado. Dice, la pregunta que se le hizo fue, ¿es posible recorrer los 7 puentes, estos 4, 5, 6, 7 puentes, pasando por todos ellos una única vez, partiendo y llegando al mismo sitio? Alguien diría, ¿y para qué te preocupas por eso? ¿O cuál es la utilidad? Ah, pues muy simple, la utilidad del agente viajero, que le llaman, que después le llamaron así. ¿Cuál es la idea? Imagínate un vendedor que necesita pasar por todas las zonas. Entonces necesita pasar por todos los puentes, pero solamente una vez. Imagínate que en los puentes es donde hace su venta o algo por el estilo. Entonces necesita pasar por todos los puentes. O es un inspector de puentes. Entonces dices, ¿cuál es la manera óptima de que pases una sola vez por cada uno de los puentes
y regreses al lugar de origen, desde dice a donde vas a ir. Un ejemplo clásico, y les digo, es el problema generalizado, se le llama el problema de la gente vieja. Les conté el caso de un amigo mío. Él es gerente de zona y él tiene a su cargo o sea, es una empresa que vende semillas. Entonces vende semillas a San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. Son 4 estados. Entonces mi amigo es el gerente de toda la zona, de gerente de ventas. Entonces él tiene que resolver el problema de cuando tiene que visitar los 4 estados para ver cómo están las sucursales. Tiene que decir por dónde recorro de tal manera que llegue a las 4 sucursales y al final regrese a su casa. Él vive en Celaya. Entonces tiene que idear la manera de cómo le hago por pasar por todos lados y al final regresar a mi lugar de origen. ¿Sí? Entonces, los grafos se usan para modelar problemas. O sea, un grafo es un dibujo, es una imagen. Y la idea consiste en que, por ejemplo, aquí, ¿qué idea me da el grafo? Pues me dice que la jefa de jefas es ella, la doctora Esperanza Guillón. Ella es la mera jefa. Luego me dice que los jefes que siguen son estos y los que siguen después, pues ya siguen estos de acá. Entonces, esto me da una idea de jerarquía. Si quieres que algo abarque a todo el TEC, pues ve con ella. Si quieres que algo abarque solamente sistemas, ve con ella. Ella tiene menos autoridad que ella, pero ella tiene menos autoridad que la otra. Y aquí te dice, ven y encuentra empleo. ¿Sí? Entonces, de hecho, incluso hasta los nombres, por ejemplo, ella que es coordinadora, el hecho de que diga coordinadora implica que tiene un nivel más bajo que el de jefe. Entonces, el grafo y las palabras te dicen cosas, te dan ideas, ¿sí? Y te explican relaciones o conexiones entre los objetos. Recordando de la segunda unidad hablábamos de las relaciones. Una pregunta, ¿yo tengo alguna relación, por ejemplo, con Oliver? ¿O tengo relación con Jaciel o con María José? ¿Tengo relación con ustedes o no? ¿O con César? Oh, sí, sí, sí. Claro, primero soy su docente, ¿están de acuerdo? Estoy a cargo de esta materia. ¿Qué más? Por ejemplo, en la mañana, hace un rato, acabo de felicitar a una exalumna que tenía desde hace 21 años, fui su docente, para que se den una idea. No, no es cierto, 22 años, porque fue cuando me casé. Creo que sí, 20, 21, 22 años, 21, 22 años. Entonces, a veces desarrollas relaciones de amistad con tus docentes. Hay una relación de respeto, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, también. Y tienen que haber relaciones de comunicación. Por ejemplo, cuando yo les pregunto algo, debería de haber un canal de comunicación, una relación o una conexión donde, donde me tendrían que contestar. Por ejemplo, al momento de yo ver estas fotos, me dice que su computadora tiene una conexión con mi computadora. ¿Están de acuerdo? Y eso es una conexión y se puede expresar como un grafo. Esto que vemos aquí en ustedes es un grafo, ¿sí? Porque implica una conexión de mi computadora con ustedes. Implica a este que trae cachucha Antonio Zarate, que es el servidor, con ustedes. Entonces es un grafo. ¿Para qué se usa? Uy, para todo. ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez un plano de arquitectura? O un plano, por ejemplo, donde muestran todas las conexiones de un circuito eléctrico es un grafo. Por ejemplo, las tuberías de su casa, hay un plano donde se muestran todas y es un grafo. Los mapas es un grafo.
Este, los sistemas humanos, por ejemplo, el sistema sanguíneo. ¿Se han visto alguna vez sus clases de biología donde se ve el cuerpo humano, donde se ven las venas y todo eso? ¿Nunca han visto esas imágenes? O por Sí, ejemplo, el sistema Sí. nervioso, imagen del sistema nervioso. Y esto es un grafo, ¿eh? Estas cosas que ven aquí son grafos. ¿Qué es el sistema nervioso? Bla, bla, bla. Esto es un grafo, ¿sí? Hay conexiones. Por ejemplo, por qué en el momento que alguien le voy caminando y golpeo el típico, el dedito de acá se golpea con una mesa? ¿Cómo es posible que el cerebro se entere? ¿Cómo conecto mi dedito de este lado con el cerebro? ¿Hay conexiones? Sí, sería a base de los nervios, ¿no? Exacto, hay esto, ¿no? Shh. Y va llegando hasta la columna y de la columna sube hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ¿qué pasa cuando te dicen que no sientes las piernas? Pierde la conexión. Exacto, el grafo se vuelve inconexo. Em, Así se le llama formalmente. Cuando planeas, cuando haces un plan, también es un grafo, etcétera. Formalmente, ¿qué es un grafo? Un grafo lo podemos ver que es una dupla, es decir, tiene dos elementos y está formada por dos conjuntos. Es una dupla formada por dos conjuntos. El primero, una serie de vértices o nodos. ¿Sí? Si nos regresamos al sistema nervioso, yo puedo decir que un nodo es mi dedito, el otro dedo de acá es otro nodo, mi tobillo es un nodo y el cerebro es un nodo. Ahora, el otro conjunto son las aristas o los arcos que conectan los vértices. Si nos regresamos al sistema nervioso, ¿cuáles serían los vértices? ¿Qué serían los vértices, compañeros? ¿Qué serían los vértices? Sería todo el sistema nervioso. Todas estas líneas azules, ¿no? Sí, Estos nervios aquí son los vértices, ¿no? Los que me conectan esto con el sistema lumbar, con la columna y la médula espinal y vamos para arriba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vértices o nodos, los elementos terminales, este, las aristas, las aristas son el las aristas se representan como un par de vértices, es decir, conecta este con este. Entonces nosotros podemos ver un grafo expresado de esta manera. B van a ser las aristas, son estos. Si nos vamos al sistema nervioso, yo podría decir que las aristas o los nodos son el cerebro, los dedos, los músculos, las piernas, los tobillos, los otros dedos, etcétera. Estos son los nodos. ¿Cuáles son las aristas? Pues son lo que conecta este dedito este, con la médula espinal. ¿Y la médula espinal cómo se conecta con el cerebro? ¿Sí? Esas conexiones son los vértices. Y los vértices se expresan así. ¿Dónde conecta con quién conecta? ¿Sí? Los vértices se expresan con un nombre, las aristas se expresan como pares, pares que expresan una relación, ¿sí? Entonces, a ver, otro tipo de grafo. Imaginemos que tenemos a ustedes. Escojo aleatoriamente, escojo a 5, digo, a ver, Alan, Alexandre, Fernanda, Jesús, Karen y María José. Entonces,
yo puedo formar, por ejemplo, ustedes serían los nodos y podría formar equipos, ¿sí? Un equipo sería, no sé, María José con Karen es un equipo. Entonces, eso es una relación y es una arista. Y se expresaría así. Sería María José con Karen. María José con Alexandre. Y así, ¿estamos? En un mapa, como, a ver, imaginemos que en lugar del sistema nervioso, me voy al querido Maps, Google. Sí. Más Google, San Luis Potosí. Nuestro querido San Luis Potosí. Nuestra querida ciudad. Y la vamos acercando, a ver. A ver si me captaron el concepto como debe de. Sí. A ver, estamos por aquí, ¿no? Por acá es el. Por acá queda nuestro. El superpoderoso tecnológico. A ver, díganme, aquí cómo se imaginan que son las aristas y y los vértices. ¿Quiénes serían las aristas y quiénes serían los vértices? Las aristas, pues las calles, ¿no? Todas las calles. Las aristas serían las calles, muy bien hecho. ¿Y cuáles serían los nodos o los vértices? Las esquinas. Las colonias. Podrían ser las esquinas, podrían ser los lugares en general, ¿no? O sea, por ejemplo, este que está aquí, el querido y adorado Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Dirías, ¿esto qué sería? ¿Una arista o un vértice? Un vértice. Exacto, un vértice. Y ahora, este autosón, refacción ese que está en Galvez, ¿es una arista o un vértice? Vértice también. Ok, de nuevo, ahora, lo que son las aristas, como dijeron adecuadamente hace un rato, sería, por ejemplo, esta, ¿no? Esta sería un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 vértices. ¿Están de acuerdo que esos serían los vértices que me conectarían al tecnológico de San Luis Potosí con el autosón? Sí. Sí. Entonces, de hecho, internamente, obviamente sabemos que esto es un programa. Maps es un programa. Entonces, detrás de eso, esto es lo que se ve, ¿eh? Pero detrás de eso hay mucha programación en donde realmente lo que vas a tener son vértices. Imaginemos, bueno, imaginemos que yo estoy en el TEC y necesito ir al Waldos de la Beanaya, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a decir, a ver, ¿dónde estoy pues estoy en el TEC. Y luego empiezo ¿cómo se llama? A generar una serie de vértices que me dice, pues me voy por circuito oriente hasta que llegue a estas calles, ¿no? Hasta que llegue a la Vía Naya. Sí que esta es la Vía Naya. La prolongación circuito oriente y luego de aquí ya llego a la Vía Naya y luego ya me voy todo derecho. ¿Estamos? Para conectar este, Waldo Sanaya con esto. Entonces, si por ejemplo le digo que, a ver, necesito ir al TEC de San Luis, y el clásico cuando me dice que le doy indicaciones, ¿qué fue lo que me dibujó aquí? Estas partes en azul, ¿qué son? Esto. ¿Alguien me puede decir? Aristas. Aristas. Y si se fijan los puntitos, esto que estoy poniendo aquí, este punto de acá, este punto y este punto, ¿qué creen que son? Los vértices. Los vértices, el nodo. ¿Están de acuerdo?
Sí, compañeros, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Ahora una pregunta. Entonces, ¿creen que los... Ahora imagínate que me quiero ir a pie. Pues casi me sigue la misma ruta, ¿verdad? Pero me dice que me puedo ir por acá si quiero. De hecho, me puedo ir por varias rutas, ¿no? Pero bueno, podrán ver que los grafos son súper, súper, súper útiles. ¿Alguien se le ocurre otra idea de otro grafo o no se les ocurre otra cosa que puedan, para que puedan servir los grafos? Ya para irnos. ¿Algo más para que pueda servir un grafo? ¿No se les ocurre? Por ejemplo, Ajá. este, bueno, a veces que he jugado FIFA, hay un grafo donde relaciona el portero con los defensas con los medios y los medios con los delanteros. Es medio complicado de explicar, pero sí algo así. No, bueno, a mí me gusta también el fútbol y no sé si las formaciones, ya ves cuando te dicen 4-3-3, 4-4-2 y todo eso, se pueden expresar por grafos, ¿eh? Y tú puedes determinar, por ejemplo, se ven más una pregunta, ¿si han visto un campo de béisbol? Este es Sí, un grafo, este de acá es un grafo porque aquí en un campo de béisbol, que creo que es un poquito más obvio, nada más que cargue. ¿Por qué es un grafo? ¿Cuáles son los nodos y cuáles son los vértices? Por ejemplo, el bateador puede correr por acá. no, tiene que correr a primera. Exacto, tiene que seguir este sentido, ¿no? Si se nos fijamos, este es un nodo, este es otro nodo, donde está el lanzador es otro nodo, aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo. Los vértices son estos, por donde tiene que correr el bateador. Incluso podríamos decir que también los jardineros tienen sus vértices, ¿sí? Y bueno, si nos vamos una pizarra de fútbol americano, digo, a mí no me gusta el fútbol americano, pero sí las he visto. ¿Estos qué creen que son? ¿O para qué creen que se usa? ¿Creen que eso es un grafo? ¿Sí o no, Pues, compañeros? pues más o menos. Es un grafo. Tiene, a ver, un grafo por definición debe de tener nodos y tiene que tener aristas. ¿Cuáles serían los nodos y cuáles serían las aristas? Pues los nodos serían los jugadores, o sea, en este Los que caso están los en controles. X o en círculo. Y las aristas, pues sería hacia donde pueden correr, ¿no? Sí, a donde se tienen que mover, ¿no? Porque si se fijan, estos que están aquí, en un momento dado se van a mover derecho, ¿no? Hacia adelante. Y este que está de este lado, ¿hacia dónde va a correr? Hacia la derecha. Exacto. Entonces, estos son aristas. Puede ser que no todas las aristas son explícitas, ¿sí? Por ejemplo, Facebook es un grafo social. Un grafo social es esto es un grafo social. Ay, nada más que lo cargue. Ok. Porque este es un grafo social, compañeros. Un grafo de la oficina. ¿Quiénes son los nodos y quiénes son las aristas?
Los nodos somos nosotros. Bueno, sí, Las las personas. cuentas. ¿Y quiénes son las aristas? La relación que tenemos con ellos, si son nuestros amigos o no. Nuestros amigos, las empresas en las que compramos cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros contactos, ¿están de acuerdo? Cifran Facebook, todas las redes sociales. Una red, desde el momento que dicen red, una red es un grafo, ¿eh? Por definición, todas las redes sociales son grafos. Desde el momento que una red es un grafo. ¿Ok? ¿Hasta aquí, compañeros, alguna duda?